Televidentes del tercer canal de Colombia, bienvenidos a este informe desde Francia. Atención, tuvimos información que involucra a Elizabeth Carrillo, actualmente embajadora de Colombia en Bolivia, con organizaciones y asociaciones que dicen dedicarse a defender las víctimas de Colombia en Canadá. Estas organizaciones están inscritas ante los consulados de Canadá. El tercer canal y nosotros tuvimos acá en París, Francia, acceso a esta información. Organizaciones que están inscritas en los consulados donde se articulan con la unidad de víctimas de Colombia. La mayoría de las personas que están a cargo de estas asociaciones que dicen defender a las víctimas del conflicto armado en Colombia, en Canadá, son de apellidos García y Carrillo, como podemos verlo en este documento. García y Carrillo. Y pues esto no es un hecho aislado. Elizabeth Carrillo García, quien actualmente es embajadora de Colombia en Bolivia, habría también fundado algunas de estas organizaciones que funcionan hoy en Canadá. En detalle, estas son las asociaciones que están registradas ante los consulados, ante la unidad de víctimas también en Canadá. Las que están con punto verde están asociadas a las personas de apellido García Carrillo, algunos familiares de la actual embajadora de Colombia en Bolivia. Ingrid Leisla García Carrillo, Carlos David Daza García, Sonia Rosa Carrillo Torres, Aljadiz Janet García Carrillo. Acá tenemos a la embajadora en el número 38, Elizabeth García Carrillo, Rafael Antonio García Mestre. Ahí estamos viendo los nombres de las organizaciones creadas en Canadá para ayudar a las víctimas en Colombia, muchas víctimas que llegan a pedir exilio a Canadá. Aura Marcelina García Carrillo, Jaime David Torres García, y bueno. Es lamentable que se aprovechen de las víctimas que en muchos casos llegan a países como Estados Unidos, Canadá, por su seguridad y que terminan siendo explotadas por organizaciones. Y mucho más lamentable que el nombre de una embajadora de Colombia en el exterior, en un país como Bolivia, esté involucrado en un escándalo como este, que, pues, por supuesto, nos cuestiona con relación a si es que las víctimas del conflicto armado en Colombia son negocio, cómo funciona este negocio para estas organizaciones y quién regula esto, qué autoridades regulan esto, cómo está funcionando la unidad de víctimas, cómo se articula la unidad de víctimas con los consulados, pero además cómo se garantiza la transparencia, cómo se evita que la base de datos que está en la unidad de víctimas termine llegando a organizaciones transnacionales que buscan a estas víctimas para ofrecerles exilio y explotarlas en estos países cuando llegan con su mano de obra, en donde estas personas les ofrecen incluso la vivienda para explotarlas laboralmente y para que paguen la vivienda y vivan con 10, 20 dólares al día. Es lamentable lo que está pasando hoy en Canadá y en los Estados Unidos, pero el tema no queda ahí. Tuvimos acceso a la información de la señora Elizabeth Castañeda, quien fue polémica en su momento por los ataques contra la ministra Cielo Rusinque, que pues ha sido envenenada recientemente, contra Beto Coral, contra Holman, y quien también tendría una asociación que trabaja con las víctimas en los Estados Unidos y que estaría muy cercana también a los consulados de Colombia y a la unidad de víctimas, ¿no? Es importante tener en cuenta que logramos tener información acá en París para el tercer canal de Colombia
Diversas fuentes me informaron que hay explotación de colombianos que han llegado a Estados Unidos buscando una mejor vida. Manipulan a los migrantes, quienes trabajan en la modalidad de trabajo cash. ¿Qué significa el trabajo cash? Los trabajos que pagan cash se pueden encontrar en diversos sectores, desde la construcción, el comercio minorista, hasta la hostelería y el transporte. Significa que pagan en efectivo a diario sin prestaciones sociales. Entonces, en este escenario, quise saber quién era Elizabeth Castañeda porque recibí denuncias de esta persona en los Estados Unidos. Investigando un poco, nos encontramos con un archivo de prensa publicado por Infobae, donde la destacan a ella por haber enfrentado a la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con relación a la unidad de víctimas, precisamente la misma unidad de víctimas que hoy estamos investigando cómo funciona de la mano con los consulados y con estas asociaciones que serían promotoras del exilio, que es un delito internacional en los países que brindan la protección internacional. Cualquier organización que lo promueva está cometiendo un delito, pero además de eso, que se están aprovechando de víctimas del conflicto armado en Colombia que llegan a estos países en condiciones precarias, con sus pocos ahorros y que terminan siendo explotadas laboralmente. Entonces, vamos a ir un poco más allá y nos encontramos con que Elizabeth Castañeda creó una fundación, trabajó precisamente articulando y buscando ayudar aparentemente a las víctimas y a los migrantes que llegaban de Colombia a los Estados Unidos. Acá tenemos este documento donde podemos verlo y vemos que Elizabeth Castañeda aparece como presidenta de esta organización, acá en la ficha técnica, ¿no? Entonces, digamos que en este contexto, ¿a qué va la denuncia hoy en el Tercer Canal de Colombia? Se han creado organizaciones, se han creado fundaciones en Estados Unidos, en Canadá, por personas que dicen promover la defensa de los derechos humanos y que dicen estar muy preocupadas por las víctimas y por el conflicto armado en Colombia. Pero se ha identificado que existe un negocio donde se aprovechan de los migrantes regulares e irregulares. En algunos casos se promueve el exilio, que el exilio es sagrado porque el exilio es una figura jurídica de derecho internacional, de protección internacional, creada en Ginebra, Suiza, la cual protege a las personas perseguidas política, militarmente, incluso brinda esa protección y esa acogida frente a casos extremos donde la vida ya corre peligro y donde hay absoluta ausencia de Estado. ¿Qué pasa? Estas organizaciones que promueven, digamos, que buscan que estas personas, que muchos migrantes que no son perseguidos, lleguen y puedan regularizarse en estos países y promueven el exilio, funcionan como asociaciones que se hacen llamar defensoras de los derechos humanos. Vemos dos casos, uno el de la familia de la actual embajadora de Colombia en Bolivia, en Canadá, otro el de la señora Elizabeth en los Estados Unidos, que están ligadas y que coinciden en que tienen ese mismo modus operandi, ¿no? De llegar a las víctimas, de generar dependencia en las víctimas, de conectar con el gobierno, de conectar con la unidad de víctimas con un discurso muy progresista, pero al interior de estos países, de Estados Unidos y Canadá, numerosas víctimas del conflicto, incluso indígenas, personas afro de condiciones complejas, han denunciado ser explotadas por parte de estas organizaciones. Esto es absolutamente lamentable y debe ser investigado. Tanto en la Cancillería de Colombia se debe investigar qué está pasando frente a esta situación, como también tiene que investigarse
por parte de las distintas autoridades en Colombia, por la Fiscalía, por la Procuraduría, para ver qué pasa con la unidad de víctimas, quién tiene acceso a toda esta base de datos, a toda esta información internacionalmente, porque atrás de esto también podrían estar organizaciones que no solo explotan laboralmente a los migrantes, sino que además también están haciendo trata de personas e incluso de prostitución, donde se buscan personas muy vulnerables, como estas víctimas del conflicto armado de Colombia, para que terminen en países como Estados Unidos, Canadá o incluso países europeos siendo explotadas o incluso en organizaciones de trata de personas. ¿Qué controles hace la unidad de víctimas para cuidar esta información? ¿Cómo se protege la información de las víctimas en Colombia? ¿Cómo se protege para que no llegue a manos de redes criminales internacionalmente? ¿Cómo se protege para que no llegue a redes de explotación laboral internacionalmente? ¿Qué está haciendo la Cancillería y los consulados para proteger esta información? ¿Y cómo los consulados también definen con qué asociaciones y organizaciones de derechos humanos trabajar en cada país? ¿Existe acaso un mecanismo de selección, de investigación, unos requisitos mínimos para que las organizaciones que dicen ser defensoras de derechos humanos cumplan con estos requisitos antes de, digamos, generarle espacios de interacción con las víctimas, como lo podemos ver a continuación en la siguiente imagen? 2023 se hacen foros como este Foro Internacional de Víctimas, incluso antes del 2023 ya se ha venido practicando, pero vamos a ver este documento donde se vincula la unidad de víctimas con estas organizaciones, ¿no? La coordinación del Foro Internacional de Víctimas, dirigidos a ustedes, una carta de observaciones sobre la reparación de este impacto del evento, Acá vemos cómo la organización del Foro Internacional de Víctimas hace, digamos, un balance. Pero algo importante de estos foros y de estos eventos de víctimas es cómo estas organizaciones que tienen acceso a la unidad de víctimas y que trabajan de la mano con unidad de víctimas, porque en los consulados hay funcionarios dedicados solo a las víctimas, en los distintos consulados de Colombia en el exterior. Y acá la pregunta es, ¿cómo se maneja, con qué seguridad se están administrando estos datos y esta información? Porque es que muchas víctimas terminan siendo revictimizadas internacionalmente, insisto, en trata de personas, en explotación laboral, y ya el drama de los migrantes está bastante complicado con las deportaciones, donde migrantes salen encadenados, con las deportaciones de Donald Trump, con incluso los prisioneros que ahora son tomados como prisioneros de guerra, que simplemente eran migrantes, pero son prisioneros políticos y de guerra de Trump y de Bukele, como una retaliación al pueblo latinoamericano y como una humillación nazi contra el pueblo latinoamericano. Entonces ya suficiente con todo eso para que hayan organizaciones promovidas por connacionales colombianos en distintos lugares del mundo que dicen defender los derechos humanos y que están explotando laboralmente a los migrantes y se están aprovechando de su vulnerabilidad y de esas condiciones que tienen, y además les generan temor ante las autoridades de Estados Unidos, ante las autoridades de Canadá, para que no puedan ir a denunciar esta explotación, porque les dicen: ustedes son irregulares, ustedes dijeron mentiras, y si esto sale a la luz pública, entonces ustedes tendrán que enfrentar a la justicia de este país. Ese es el chantaje. Es absolutamente terrible. La embajadora de Bolivia, la embajadora de Colombia en Bolivia, la invitamos acá a los micrófonos del Tercer Canal para que nos dé una respuesta de qué labor hacen sus asociaciones y por qué tienen tantas asociaciones y qué vínculo tiene con estas personas que aparentemente son sus familiares. Si existe ese vínculo, si son sus familiares, y si son sus familiares, ¿por qué cada uno tiene una asociación distinta? ¿Por qué están inscritas en los consulados de Canadá? ¿Y cuál es el vínculo que existe con la unidad de víctimas? Y desde ahí, ¿qué más está pasando? Embajadora.
La esperamos acá en una entrevista para que le cuente a todos los colombianos cómo es que funciona esto. Porque el negocio que se está haciendo con migrantes y con la explotación de los migrantes es absolutamente delicado y es un delito internacional absolutamente reconocido, porque se está vulnerando el derecho internacional humanitario, porque se está vulnerando un acuerdo tan serio, tan sagrado y tan delicado como el Acuerdo de Ginebra de la protección internacional del exilio de los refugiados, de las personas que realmente huyen de la guerra, para que lleguen organizaciones a tomar, digamos, esta situación como una oportunidad de negocio y aprovecharse de estas víctimas. Absolutamente lamentable. Un rechazo absoluto desde París, acá desde los micrófonos del Tercer Canal de Colombia. Soy Daniel Mejía Lozano y gracias por estar siempre conectados con el periodismo de verdad que defiende la verdad. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?